Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy en el estudio acompañado por los señores Francisco Mejía. Francisco Mejía es director del Centro de Desarrollo Tecnológico de la Industria Automotriz, que tiene sede en Cali, y es experto en temas de la industria propiamente dicha y de todo lo que tiene que ver con la cadena productiva de partes, autopartes y vehículos. Buenos días, Francisco. Muy buenos días, encantado de estar en compañía de tan selectos profesionales, hablando de un tema de palpitante actualidad que espero que sea de todo el agrado de la audiencia. Nos acompaña también don Fernando Albán, él es el gerente de Cima Seguros, corredores de seguros, donde dentro de su portafolio maneja mucho todo lo que tiene que ver con el aseguramiento de vehículos automotores. Buenos días, Fernando. Buenos días, José Alberto, muchísimas gracias por la invitación, un saludo cordial para todos sus televidentes y para el grupo de panelistas que nos acompaña el día de hoy. Y Humberto José Fernández, vicepresidente del Gremio de Empresarios Vallecaucanos Grupo Multisectorial y gerente de BKF Internacional. Buenos días, qué gusto estar con ustedes. El saludo para el doctor Fernando, el doctor Francisco Mejía, José Alberto. Qué bueno estar acá con ustedes hoy. Bien, hace algunos días, tal vez 15 días, tocamos el tema del impuesto automotor desde el punto de vista de lo que la gente está comentando en la calle y está comentando cuando recibe el tabulado o le toca irse a verificar cuál es la nueva tarifa que le corresponde. De hecho, algunas personas, o algunas no, muchas personas, están cuestionando la base de liquidación que tomó la resolución por la cual los carros usados pasaron a tener mayor valor del que tenían como base para el impuesto. Y este tema nos ha hecho que llamemos a Pacho Mejía, que es experto en la industria automotriz, y a Fernando Albán, experto en el tema de seguros, para que con la ayuda del director del gremio, Humberto Fernández, podamos comentar los antecedentes y el para dónde va este tema de nuevas resoluciones de impuestos automotores. Yo le voy a pedir a Francisco Mejía, que además de director del Centro Tecnológico Automotriz, es abogado de profesión y conoce los antecedentes de esta historia. Francisco, si puedes hacerlo para que la gente entienda de dónde viene este tema del impuesto. Sí, evidentemente me parece que es muy importante contextualizar lo del famoso impuesto de vehículos. Lo primero que hay que decir es que estamos en un apretón fiscal. Estamos con la situación de la caída del petróleo, el ingreso de divisas, pues ha ido generándose cada vez un déficit fiscal mayor y el gobierno está desesperado viendo ver cómo consigue nuevos recursos para llenar el hueco. El doctor Fernández, que es presidente de una firma muy importante de la ciudad en el tema, sabe que el año pasado hubo 12.5 billones de pesos que casi que no se pudieron conseguir y a punta de una verdadera colcha de retazos se logró cuadrar el presupuesto nacional. Lo segundo que hay que decir es que, y eso es lo que quiero poner sobre la mesa con la venia de José, es qué tan experto era la firma que realizó Datasoft de Manizales esta investigación. Hay suspicacias de cómo tuvieron que incrementar su patrimonio a última hora para poder presentarse a la licitación. Y era una firma, como su nombre lo llama, de elaboración de un software que evidentemente, bajo una fórmula matemática, pues realiza unas proyecciones. Pero eso no era un tema de solo proyecciones matemáticas, eso es un tema, como vamos a ver, que tiene mucha juridicidad, mucho de aseguramiento, evidentemente, pero también mucho de justicia en materia de impuestos, es decir, que el impuesto no sea regresivo como efectivamente está ocurriendo, sino que sea progresivo. Sin más preámbulos, digamos que la Constitución, como bien se decía al comienzo, este es el bien llamado impuesto de rodamiento, donde básicamente
se creó en su momento como una contraprestación a que el propietario del vehículo erogase por cuenta del uso de las vías. Salió posteriormente el impuesto de rodamiento y circulación de tránsito, que es un nombre larguísimo, que fue evidentemente concebido como una contraprestación a todo propietario de vehículo automotor que hace uso de las vías públicas. Después entonces aparece la ley 488 del año 98, que reemplazó no solamente este impuesto, sino que además dijo que este era una forma de reemplazar el impuesto vía el cobro a los vehículos automotores de circulación y tránsito y unificado de vehículos. Nótese allí que hay una primera reforma bastante interesante, y es que antes se hacían sobre base. Aparece la famosa resolución del Ministerio de noviembre del año pasado, una reforma que entre otras cosas se publicó a finales del año pasado en el diario oficial, que no se dio a conocer, fue casi que sacada del sombrero del gobierno, que dijo pues que definitivamente es un impuesto, es decir, lo denomina como tal, que entre otras cosas va muy en contrasentido, porque si estamos hablando de, por ejemplo, del caso de Bogotá, ya tienen pico y placa y tiene 2 veces a la semana. Se los digo por conocimiento propio, porque hasta de 3 años viví allá. Entonces uno dice, ¿rodamiento de qué? Si yo ruedo solamente 3 días de los 5 hábiles, ¿no? El sábado es una locura salir en Bogotá y el domingo ni se diga, entonces pues realmente yo prefiero hacerlo en bicicleta. Entonces, no se conoce tampoco cuál es la razón del mismo, y es un impuesto que, a decir del gobierno, tiene un recaudo alrededor de los 800.000 millones. Finalmente, quiero, para ayudar en la contextualización que me pide el director y que agradezco, ojo con algo que es muy importante. En el año 2009, el senador Jorge Vélez García radicó un proyecto de ley que no se votó, en el cual se ataba el impuesto de vehículos al precio de la gasolina. Decía entonces que era un impuesto fácil de recaudar, pero que además iba a ser muy conveniente porque no tenía tramitología. Es decir, ¿en qué consistía? Al tanquear, un porcentaje del valor del galón del combustible se destinaría al impuesto del vehículo y que según él tenía varios beneficios. El primero, que se pagaría por el uso real del vehículo, es decir, entre más se use el carro, más consume y más impuestos. Luego, era progresiva, diferente a lo que ya he dicho, que es regresivo, injusto, que es hoy. Entre más grande el motor, más consumo, luego más impuesto. El impuesto iría directo a los municipios, a los departamentos en donde rueda el vehículo, tanto públicos como privados, y motos y maquinaria agrícola, inclusive motos por debajo de 125 centímetros cúbicos, tendrían una cuota menor. En definidas cuentas, como ya lo dije, al cobrarlo el municipio o el departamento, no tendrían problemas por evasión de impuestos ni gastos para el cobro de la cartera morosa. Es decir, el Estado tendría un cobro coactivo tirando a cero. Digamos que ese ha sido el antecedente, la contextualización de lo que ha acontecido con este mal llamado impuesto, que, como decíamos por fuera de cámaras, desde mi punto de vista, y ahí suelto la discusión, si bien es legal, no ha sido bien concebido, porque tiene una serie de elementos que están considerando, y que desde mi punto de vista no basta con que la ministra haya salido el 11 de febrero pasado a decir que los carros no pasaría el avalúo del 6.7%, que entre otras cosas no sé de a dónde sale, Fernando, el 6.7 y Humberto, porque la inflación estuvo, o mejor, el aumento del índice de precio al consumidor estuvo definida en términos, y el salario en términos del 7%. Pero ese 6.7%, desde mi punto de vista, no
soluciona el problema de fondo y explicaré más adelante por qué. Usted está muy cerca a las compañías de seguros, a la industria aseguradora. ¿Cómo ha tomado la industria aseguradora este revolcón de impuesto automotor para los carros de segunda mano? Yo complementaría primero, antes de responder la pregunta, Alberto, es de lo que decía el doctor Mejía. Digamos, no sabemos hasta dónde el gobierno, a través del Ministerio de Transporte, pudo haber consultado información tan importante como el que maneja, digamos, la revista Motor, como el que maneja Colsar Autos, que es la compañía que hace el tema de los avalúos y peritajes de los vehículos, hacia dónde, digamos, si finalmente se pudo verificar a través de avisos clasificados diferentes fuentes de información para tratar de establecer el valor real comercial de los vehículos. Si bien es cierto, entre la guía que tiene hoy en día Fasecolda para tasar, digamos, los valores comerciales y sobre eso definir la prima, y de acuerdo, digamos, a la tasa que cada compañía de seguros ha definido, siempre debe haber una desviación entre el 10 y el 14% aproximadamente, entre el valor, digamos, en el caso que establece Fasecolda para los valores comerciales, el valor comercial en la calle. Pero yo lo veo, miremoslo desde dos puntos de vista, o miremos las dos caras de la moneda. Como usuario de un vehículo, como tenedor propietario de un vehículo, el momento de asegurarlo, lo que yo quiero es que el momento que tenga algún siniestro, pues la compañía de seguros me pague el siniestro sobre los valores comerciales actuales del vehículo. A raíz de lo que anotaba el doctor Mejía, el tema de la evaluación ha incrementado el precio de los vehículos nuevos y, por ende, también el tema de los repuestos. Entonces, si lo miramos desde la cara positiva del tema, quiere decir, si yo hoy en día tengo mi vehículo asegurado, la compañía me indemnizará el valor comercial actual. ¿Ok? ¿Es claro hasta ahí? Sí. Entonces, digamos, eso es importante. Entonces, mi vehículo no va a perder valor y no me voy a ver patrimonialmente. Obviamente, las compañías de seguro también tienen que hacer un reajuste, digamos, en sus costos y en sus tasas, porque en la medida que tenga que pagar más por los repuestos, pues obviamente sus tasas van a tener que incrementarlas y el usuario va a tener que pagar un poco más. Pero para claridad de los televidentes e internautas, eso significa que si mi carro en la revista Motor está en 20 millones, por ejemplo, y en la lista de Fasecolda está en 17 millones, ¿Fasecolda se va a acercar a los 20 millones del avalúo comercial? ¿O yo pago impuestos por 20 millones, pero cuando se me pierda mi carro o me lo roben, me van a pagar sobre 17 millones menos el deducible? Dependiendo de las coberturas que tengas. La compañía de seguros te va a indemnizar sobre el valor que está establecido en la guía Fasecolda, que es el que más se acerca, digamos, a una realidad de mercado. Porque ¿qué hace Fasecolda? Digamos, tiene 4 fuentes de información, como lo anotaba ahora. Lo tiene a través de la revista Motor, a través de asousados, a través de clasificados y a través de los concesionarios para establecer el valor de los vehículos nuevos y usados de igual forma. Como te anotaba ahora, puede haber una desviación entre el 10 y el 14%. Dependiendo de las coberturas, si tiene o no deducibles, del producto, las características que tenga el producto de seguro en la compañía de seguros. Hoy en día encontramos en el caso de pérdidas totales que la compañía te indemniza hasta el 100% sin cobrarte deducibles. Bueno, antes de darle la palabra a Humberto, Francisco quiere agregarle algo a esto. Sí, yo creo que el análisis de Fernando es un análisis pertinente desde el punto de la industria aseguradora. Yo quisiera, antes de que entre el verdadero experto tributario, y además de paso me corrija Humberto, es explicar cómo fue las declaraciones de la ministra justificando la creación o la salida de esta nueva resolución. Ella dice que la razón fundamental para el cobro es que las tablas aplicadas en el año anterior estaban desfasadas, óigase bien, con relación al valor comercial y de los vehículos usados y se necesitaba aumentar o desagregar las diferentes series de cada modelo, fíjese bien, del cual se pasó de 3.000 referencias a 10.000 referencias y estableció tarifas diferentes según el año, el modelo, el cilindraje y el valor comercial. Primera pregunta que a uno le asalta es ¿cómo se verifica eso? ¿Dónde está la infraestructura del Estado para salir a verificar que efectivamente los vehículos están en esas condiciones? Pero lo grave es que
el avalúo de muchos vehículos usados quedó por encima, óigase bien, por encima del valor comercial, como bien se ha explicado. Yo tengo aquí un ejemplo, el Renault Sandero Stepway 2011, 14.400.000, en el 2014 32.900.000 en la revista Motor 23. Entonces, como bien explicaba ahora Fernando, cójame ese trompo en la uña, y dependerá usted cómo está cubierto, él tiene toda la razón. Pero hay un error gravísimo, mi querido Humberto, y ahí sí, por esto termino mi posición porque quiero oír tu opinión, y es que no toma en cuenta la depreciación del vehículo usado. Además, el incremento no solamente supera el 10%, aunque la ministra lo haya disminuido al 6.7%, insiste que no derogará la resolución, aún con los defectos en la fórmula matemática, y el procurador también ha salido a decir, voy a demandar la resolución. Entonces, hay dos macroelementos que juegan, uno que Fernando ha planteado aquí alrededor de la pirinola, ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Y el otro tema es la depreciación de los vehículos que no se está teniendo en cuenta. Un vehículo sale del concesionario y ya vale un 25% menos. Inmediatamente su valor comercial. De acuerdo. Entonces, la resolución no llena esos vacíos. Así hayan bajado el 6.7. Algo que me preocupa antes, a través de las secretarías de Hacienda y las secretarías de Tránsito departamentales, ¿cómo van a administrar y cómo van a manejar ese tema? Yo creo que no hay claridad absoluta sobre eso. Gravísimo. Bueno, don Humberto, si yo le digo como consumidor que esto es un producto de un Estado simplemente alcabalero, que quiere desangrar el bolsillo del ciudadano, ¿usted qué responde? Bueno, primero que todo, yo quiero decir que sí, efectivamente, el gobierno tiene un hueco fiscal tremendo, originado básicamente por dos variables circundantes externas que han sido incontrolables por parte del gobierno local, como fue el dólar que se nos cotizó, se nos alzó durante casi todo el año 2015, originado pues obviamente por la baja del precio del petróleo, que hasta el mes pasado básicamente ya estuvo a $30 el barril y seguirá bajando y obviamente que la tendencia es que el dólar seguirá subiendo. Entonces eso creó realmente un hueco fiscal porque si ustedes no están enterados, en el año 2015 casi 20 compañías petroleras inversionistas extranjeras tuvieron que salir a pedirle al gobierno que les diera cobertura sobre el estado de insolvencia. Significa eso que billones y billones de pesos colombianos provenientes de recaudos de impuestos pues no van a llegar. Entonces eso significa que las arcas del gobierno van a estar diezmadas por ese factor, que son compañías petroleras que han venido aportando sus impuestos de una manera impresionante, pero ustedes entenderán que 20 compañías de ese tipo pues obviamente ya no van a tributar. Y eso sumado pues también al fenómeno del Niño, que fue un factor también incontrolable. Entonces, el gobierno en su desespero ha tratado de hacer estrategias para recaudar impuestos, pero con respecto a lo que tú me preguntas, José Alberto, me parece, en mi opinión, que el gobierno está improvisando y a nosotros, pues los empresarios, nos parece muy riesgoso y realmente estamos temerosos porque está en medio una reforma estructural tributaria donde hay unos señores que designó el gobierno para dedicarse a esta reforma estructural tributaria, pero vemos con gran preocupación que por esas salidas en falso del gobierno, que no han sido consultadas, como tú bien lo decías, Fernando, a entidades como José Klopatowski, que maneja la revista Motor, que es un experto. Entonces vemos que se contrata una compañía de Manizales que obviamente, aparentemente no tiene el background, la experiencia para este tipo de análisis y pues comienza a establecer unos avalúos que obviamente al preguntarle a la compañía Datasoft, si no estoy mal, ¿se llama así? Sí, Datasoft. Pues el único argumento que dicen ellos es que se basó básicamente en la observación del mercado. Una palabra supremamente amplia, pero que no tiene sentido. Ustedes comprenderán que un vehículo en el momento del almacén pierde entre el 15 y el 20%, entonces ya ha perdido su valor. Entonces, no tiene sentido que yo con mi vehículo, que ya llevo ya 3 años, y el gobierno me dice que ese vehículo realmente no se tiene en cuenta la depreciación, mi querido Francisco.
no la tienen en cuenta, sino que me dicen, mire, ese vehículo suyo hace 3 años ya le vale casi más del 300%. Entonces eso no, es incongruente, es ridículo realmente. Me parece que es una improvisación que tiene el gobierno y a nosotros nos asusta, la verdad, temerosos de que definitivamente el gobierno, al sector empresarial, que viene contribuyendo con los impuestos, pues obviamente no se justifica que al empresario le ponga más impuestos. No hay que exigirle a alguien que venga. No puede ser. Pero termino aquí en esta apreciación, que hay algo que también es incongruente. Nosotros estamos en Colombia ya hace 3 años, estamos en una implementación de normas internacionales, las NIF, que obviamente se trata de establecer el valor de mercado. Entonces, ¿cómo las NIF que realmente nos vienen a decir a expresar la realidad económica del negocio? ¿Cómo vamos a mostrar la realidad económica de un negocio, de unos vehículos que tengan, por ejemplo, los empresarios? Ya en lugar de depreciarse se van a valorizar. Eso es incongruente con la misma. O sea que ahí estamos viendo una improvisación del gobierno y una inconsulta, de forma inconsulta no pregunta. Y me parece, para rematar, que en una situación como esta, un funcionario como la ministra de Transporte, en vez de estar apropiándose de esto, pues estaba muy dedicada al Carnaval de Barranquilla, y cuando ya terminó es que viene a expresar unas afirmaciones que dice que las avalúos se van a incrementar en el 6.7%, que es la inflación. Tampoco tiene sentido, porque es que no tiene sentido que unos avalúos se incrementen, en un carro se incrementen en ese avalúo. No tiene sentido. Hagamos de abogado del diablo. ¿Qué le contestamos a las personas? A ver, primero, Pacho, en Colombia el parque automotor es de más o menos 12 millones de vehículos. Sí, entre vehículos automotores y motos. Yo tengo aquí unas cifras que la misma ministra desarrolla y dice que en Colombia hay 12 millones de vehículos, de los cuales 6.5 millones están exentos de pagar que son los de carga y de pasajeros. Exacto. Y que solamente quedan 5.5, y ahí están los 12 millones que sí deberían someterse al pago de impuestos. Bueno, entonces, ¿qué le decimos a la señora, al muchacho, al señor que no tiene vehículo particular, que toma el mío, o que toma el bus tradicional, o que toma la guala, o que toma el pirata, o que anda en bicicleta? ¿Qué le decimos cuando él dice, pero esto es un problema de los ricos, están peleando por el impuesto a los ricos, los que tienen carro? ¿Qué le contestamos a este tipo de argumento? Comience usted. Yo les puedo decir que es que esa ley no incluye solamente a los vehículos, incluye a las motos también. Y hoy en día, en Cali, por ejemplo, el desplazamiento de las personas en moto es impresionante. Entonces, eso es lo mismo a una persona que realmente ha comprado su moto y la lleva 3 años y es un medio de transporte, que le digan ahora, mira, su moto y realmente ya vale más del 300%, eso no es para los ricos, eso es de todo el mundo, la cobertura es para todos. Entonces, vuelvo y insisto, hay una improvisación por parte del gobierno en ese sentido. Uno como usuario, independientemente que tenga o no vehículo, pues uno realmente mira el pago de impuestos a través de lo que ve en la calle, que la infraestructura, digamos, física de la ciudad y de la infraestructura de carreteras, no solamente a nivel nacional, sino a carreteras nacionales, sino internas. Porque en el caso de Cali, cuando tú te metes por vías ya dentro de los barrios, ves un deterioro, digamos, bastante importante de la malla vial interna. El tema de semaforización, el tema de guarda, bueno, hay muchas cosas que están alrededor del pago de impuestos que realmente uno como usuario no los percibe en el día a día. Y ahí, digamos, el gobierno, no solamente a nivel nacional, sino los gobiernos departamentales y municipales tienen que mirar muy bien el tema de cómo se invierte, digamos, los recursos del impuesto de rodamiento. Ahí hay que hacer un trabajo muy, muy fuerte por parte del gobierno. ¿Cuál es su planteamiento? Yo coincido plenamente en que este no es un problema de estratos sociales, ni de ricos ni de pobres. Es una forma simplista, maquiavélica de soslayar una incompetencia y una resolución inequitativa e injusta que ha proferido el Ministerio del Transporte. Me parece que
Ya está demostrado que Colombia es de los países que tiene un régimen impositivo bastante amplio. Me parece que nosotros tenemos que pensar, y aquí me estoy metiendo en otras latitudes, y estoy de acuerdo en que hay que hacer una reforma integral para que una cantidad de exenciones tributarias y colcha de retazos se dejen de propiciar para determinados intereses de algunos sectores que han hecho lobby, que han tenido una muy buena capacidad de lobby. Y una cosa importantísima que Humberto, como experto en su firma en impuestos, en el tema tributario, lo sabe, es que en Colombia hay 15.000 fundaciones. Yo participo de una fundación muy importante de la ciudad, de un grupo cooperativo, y les quiero decir honestamente que eso me parece infame, pues es que eso se haya colitado, porque allí se esconden muchísimos temas que pueden ser hasta non santos, por decirlo menos. Entonces, en resumidas cuentas, yo creo que además de no ser un tema de estratificación social, de ser un problema técnico porque no se está, como bien lo ratificó Humberto Fernández, descontando la depreciación del vehículo, también tengo que decir que en el fondo el gobierno, por ser una medida injusta, incongruente, inequitativa, regresiva desde el punto de vista, como decimos los hacendistas públicos, creemos que el gobierno debe, en una actitud de humildad, volver a sacar una norma que además facilite la observación que bien hizo Fernando de ser congruente con lo que pasa en términos de la reposición de los equipos cuando ellos sufren un accidente o tienen un problema de tipo técnico. Francisco, entonces simplemente el gobierno puede echar reversa a este tema. ¿Y cómo lo hace? Perfectamente. Aparentemente ya las cosas a nosotros los abogados nos enseñan, las cosas se deshacen como se hacen. Es simple y llanamente hablar con el Ministerio de Hacienda, llamar a una firma como BKF para que los asesore, porque esto no es un tema simplemente de una fórmula matemática, de un software que bajo unas X premisas saque una disposición, que se analice con tranquilidad y se tenga en cuenta todos estos elementos que aquí en la mesa hemos puesto para que haya una nueva resolución y se salve el problema. Yo diría, Fernando, algo más, que ya el gobierno realmente pues dijo, le echó tierra a este error de avalúo que hizo, porque básicamente lo que la ministra de Gobierno sale a decir que, bueno, olvídense un poco de eso, lo que básicamente el mensaje que nos está dando, olvídense de esa embarrada que hicimos, pero de todas maneras, el avalúo se va a incrementar en el 6.7%. Y resulta que ahí no está el problema. Y ahí no está el problema, porque es que ella redujo unas cosas, pero dice al final, sí, ahí no está el problema resuelto, porque es que no tiene sentido que Colombia sea el único país en el mundo donde los vehículos, en lugar de depreciarse, se valorizan. Eso es absurdo. Estados Unidos, allá existen compañías donde hay junker, los famosos junker, tú los conoces, donde van a llevar la vida útil de un vehículo básicamente casi a los 3 años. Y tú sabes que la reposición que se hacen de esos vehículos en Estados Unidos, 3, máximo 4 años, y los que quedan en el mercado, pues finalmente van a parar a los junker, que son los basureros de vehículos. Los cementerios de los vehículos. Aquí no, imagínate un carro de 10 años, 12 años, se sigue valorizando, eso es absurdo. Entonces, mire, yo creo que esas son las improvisaciones que a nosotros nos preocupa, porque en una reforma estructural tributaria que se quiera hacer y que el gobierno vaya a tomar decisiones, nos preocupa porque el empresariado en este momento sigue pagando impuestos, y ustedes saben que la sumatoria de todos los impuestos que paga un empresario en Colombia es más o menos entre el 70 y 72%. Eso es mucho. Demasiado. ¿Qué ha pasado con eso? Ha desmotivado a que la inversión extranjera emigre de Colombia y se vaya a países como México, donde la sumatoria de esos impuestos que les digo llega al 50%. Entonces,
estamos improvisando y entonces lo que no podemos permitir es que algo de la industrialización se siga presentando acá, porque las compañías, si ustedes ven aquí lo que teníamos en el Valle, pues muchas compañías han tenido que ir y se seguirán yendo porque no tienen respaldo del gobierno y no hay motivación para ellos quedarse y que vengan nuevas compañías. Bueno, pero entonces sigamos mirando desde el ciudadano de a pie el tema, para que tratemos de que se comprenda en su contexto. Está claro que muchos de los carros particulares que ruedan en las avenidas no son necesariamente de estrato 88. Muchos son de personas que se ganan 2 salarios mínimos, que lo usan para comodidad de su trabajo, lo usan como instrumento de trabajo, para hacer sus visitas a clientes, para transportar mercancías, etcétera, para llevar los niños a los colegios, etcétera. Luego, aquí no estamos hablando de que estamos defendiendo a las personas que tienen carros de 100 millones y para arriba en las calles. No, estamos hablando de personas que tienen un carrito de 5, de 8, de 10, de 15 millones en las calles y que se les mete la mano al bolsillo. Pero paralelo con eso, miremos el otro argumento de debate que hacen algunas personas, especialmente los ambientalistas, y pero es que las ciudades están hechas para los carros. Los gran beneficiarios de las avenidas y de puentes y de túneles son la industria automotriz y los dueños de los carros. ¿Qué les contestamos a ellos? Porque se plantea que, por ejemplo, en Bogotá ya hay índices que miden que un carro está rodando a menos de 10 kilómetros por hora en ciertas zonas de la ciudad, que casi que es lo que se gasta una persona caminando a paso rápido. Una persona a paso rápido camina 7 kilómetros por hora, ¿sí? Y ahí bueno produce componentes desde el punto de vista humano, porque eso genera estrés, presión. Ya la persona llega a su sitio de trabajo, pues obviamente en un grado de estrés altísimo, porque obviamente sus tiempos de desplazamiento, pues obviamente son muy demorados. Lo más importante y que el gobierno y nosotros también como ciudadanos debemos hacer, porque también hay una falta de planeación. Las ciudades crecen, pero la infraestructura no crece. Entonces es más fácil tomar medidas restrictivas como el pico y placa. Claro. Por eso me parece injusto, Fernando, tú has tocado el punto que es, a mí me parece injusto que se quiera culpar a la industria y a la gente que quiere movilizar. Entonces las cosas porque Colombia ha venido en un proceso de crecimiento importante de su clase media. Y todo el mundo tiene derecho a tener un vehículo pequeño, no importa, pero que tenga la facilidad para desplazarse y poder estar los fines de semana descansando. Dicen que después de casarse es la segunda alegría más grande que tiene la gente, ¿no? Bueno, depende, porque mi papá, Lo importante es que pase después, mi papá que era distribuidor en una época de una marca muy famosa que hubo en Cali, le decía el cariño verdadero, ni se compra ni se vende, entonces no sé qué tan absoluto sea. Pero lo cierto es, José, que el tema pasa por lo que ha dicho Fernando. El tema es que estas ciudades han sido planeadas a muy corto plazo. Son ciudades que lastimosamente, como en el caso de nosotros, por la situación fiscal y por todo el proceso que hemos vivido en los últimos años, que bendito sea Dios va superándose, no hemos podido construir la infraestructura vial necesaria. Pero lo otro que me parece sí también muy importante es hablar del tema ambiental. A mí me parece que también las autoridades en eso han fallado, no solamente en planificar, sino también en hacer mediciones. A mí me produce escozor ver los días del no carro, porque finalmente uno deja de usar el carro y eso está bien, pero las mediciones que se hacen son de CO2 y de todas estas cosas son ridículas, por decirlo menos. Lo que debería estar haciendo el Estado era precisamente todos los días que haya o no pico y placa, que estén o no funcionando el 100% de los vehículos, viendo qué circunstancias están mediando en eso. Y eso me lleva a algo de lo que yo estoy haciendo hoy en día, y me perdonan, no simplemente lo voy a sacar como por propaganda. En Colombia no hay homologación de los vehículos. En Colombia hay una homologación documental como la que hace el ministerio. ¿Qué es homologación? Ya voy a explicar, José. Un vehículo llega a Colombia con una ficha técnica
Y esa ficha técnica le dice a usted cuáles son las características del vehículo de desempeño, para no ponerle mucho tilimbilimbis. Y lo que hace el funcionario del ministerio es chequear. Ni siquiera creo que van al carro. Creo que dice, viene con cinturones de seguridad así, asientos así, frena a tal velocidad, hay esto y de esto otro, firma, sello y sale. Entonces, Colombia tiene que entrar en una nueva era. La nueva era es que un centro de desarrollo tecnológico, una autoridad independiente, que sea neutra, que sea expedita, que sea técnica, como un centro de desarrollo tecnológico, repito, pueda chequear ese vehículo. ¿En qué consiste el chequeo o esa homologación? Independientemente cuando llegue el lote de carros, de vehículos, cualquiera que esto sea, porque hay derecho de adquirir, yo diría que de las nuevas versiones que van a llegar, poder el Centro de Desarrollo Tecnológico, bajo la disposición legal que lo autoriza, poder ir al lote donde están almacenados carros y aleatoriamente sacar en un carro, llevarlo al centro de homologación y verificar si los frenos son como dicen ABS, verificar que los asientos tienen unos buenos cinturones de seguridad, que el carro ante el desempeño de sus autopartes son de calidad, etcétera, etcétera. Las emisiones de CO2. Gracias, porque se me estaba olvidando eso, que el CO2 se produce, que sean industrias, automóviles no contaminantes, que ojalá nosotros desde el centro estemos propiciando que hayan más carros eléctricos, o por lo menos híbridos, que no fatigue la calidad de vida a través de los combustibles fósiles, sino que empecemos a ver cómo hacemos esos híbridos y cómo utilizamos eléctricos. Eso es realmente también lo que pasa. Todavía tenemos un rezago desde el punto de vista de control y desde el punto de vista de la homologación muy grande en Colombia, y eso se necesita inmediatamente. Y sobre todo en el tema de servicio público. Hace el fin de semana antepasado vimos en el programa Séptimo Día que se hacía un análisis sobre los taxis, los tipos zapatico, donde queda uno, digamos, enormemente preocupado a la hora de montarse en un taxi, digamos, las condiciones de seguridad y cómo llegan esos vehículos al país sin ningún tipo de análisis, como dice el doctor Mejía. Lo hemos permitido. Es cierto, el Estado ha sido totalmente permisivo. ¿Por qué? No tengo ni idea. Bueno, mire, yo quisiera añadir algo más, y es que definitivamente se con estas normas que están sacando, y realmente debe algo ser muy más sencillo, es establecer el famoso impuesto de rodamiento, que es lo que realmente aplica. Pero pienso yo que definitivamente el gobierno debe ir buscando, porque por aquí yo creo que está dar dineros por este lado. Hay dos cosas que el gobierno no ha tocado, ni siquiera en la reforma estructural tributaria, que ha sido ¿qué estrategias está haciendo el gobierno contra la evasión y contra la corrupción? Y la ilusión también. Sí, evasión e ilusión. Entonces son cosas que definitivamente cuánto le representa al gobierno eso, billones y billones, pero no está haciendo nada en ese sentido. Entonces, en lugar de establecer unas estrategias claras para combatir corrupción, evasión y ilusión, como dice Pacho, pues obviamente hay que trabajar allí. Y lo otro es que definitivamente no estamos haciendo planeación de la parte de estructura vial. Mire, Bogotá nos está dando el bombillo rojo prendido. Bogotá en este momento el problema de movilidad es tremendo, Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros aquí en la región tenemos que comenzar a trabajar ya en que hacer ya más obras de estructura vial para que no tengamos el problema que hay en Bogotá. Sobre ese tema de las obras, vuelve y juega. La queja de mucha gente, Francisco y Fernando, pero es que la plata que meten en puentes, que meten en túneles, en ampliación de avenidas, es para los carros. Al final se benefician los que hacen los carros, los que importan los carros, los que venden los carros y los dueños de los carros. Pero la gente del común no se beneficia. ¿Qué le decimos a eso, a ese argumento? No, yo no lo llevaría, digamos, Alberto, digamos, a esos términos. Yo pienso que la ciudad como ciudad se beneficia. Digamos, el ciudadano de a pie, pues lo que busca y lo que espera es que, digamos, haya realmente una infraestructura de movilidad de servicio público. Bueno, yo pienso que el que haya, digamos, vías y puentes, eso debe de alguna u otra manera facilitarlo. El
tema es cómo se están administrando los recursos y en manos de quién. Ahí es donde, digamos, ese es el debate que hay que hacer, porque las grandes ciudades, incluso, digamos, en ciudades como Nueva York, el servicio particular casi no se usa, porque hay una infraestructura importante de transporte que se vuelve para uno el carro una carga y un mayor costo. ¿Sabes que el comentario de Fernando lo empato con algo que escuché hoy en la radio? Un muy importante banco de este país, a partir de hoy, no cobra ni un solo peso por el manejo de cuentas corrientes y cuentas de ahorro. Entonces yo lo extrapolo a la industria. Bueno, sí. Que fui banquero. Conozco el monstruo por dentro. Ese da para otro tema. Yo creí que eso no era un monstruo, pero bueno, siga. El tema es que realmente, José y compañeros, nosotros al interior deberíamos estar pensando en que la gente no debería andar en los vehículos privados. Los vehículos privados deberían tenerse para los fines de semana y para los viajes largos. Que deberíamos estar utilizando el sistema de transporte masivo, el tren de cercanías, deberíamos tener un metro. Yo coincido con José en eso. Y esto no es un tema, José, yo sé que el papel de él es que la gente del común entienda este debate. Y señores del común, esto no es un tema de quiénes tienen y quiénes no tienen. Esto es el problema de un Estado mal diseñado, un Estado y de productividad económica. Claro, por supuesto, eso después se deriva en productividad negativa o costos de no proceso, de no calidad. Evidentemente lo que nosotros necesitamos es un Estado que esté pensando más en la mayoría de la gente. Y las calles evidentemente son para los vehículos, nadie lo discute, pero también hay de tener unos andenes amplios que facilite el desplazamiento de unas ciclorrutas y el desplazamiento de Juan Pueblo a pie. Entonces, el tema no pasa por que hayan unos intereses A o B, es un problema de planificación y de eficiencia del Estado. Cuando comencemos a pensar en las ciudades en 15 o 20 años adelante, a lo mejor hoy comenzamos a construir las ciudades para el futuro. Es que ese es mi punto de vista, que nosotros no tenemos la visión hacia el futro de ciudad y región. Por eso pongo el ejemplo de Bogotá, donde ya se traumatizó el transmilenio que hay allá, porque igualmente hay tanta la gente que el transporte masivo ya no hay. Entonces, ¿qué es lo que necesita Bogotá? Pues un metro. Y lo otro es que simplemente, como no ha habido planeación, ¿qué es lo que tiene que hacer, digamos, la infraestructura vial de una ciudad que está en potencia de crecimiento? Pues hacer obras de vías que comuniquen el norte con el sur, con el oeste, con el este. Y obviamente esas son vías que el gobierno, está ahora las famosas APP, pues haga que esas obras la haga con alianzas público-privada. Alianza pública-privada, y comienza a pagar peaje. El que quiera andar por allí, quiera andar rápido, pague el peaje como lo hacen las grandes ciudades y en Estados Unidos. Entonces, eso es planeación, y eso es en la parte de la movilidad. Claro, necesitamos metro, necesitamos el tren de las cercanías, como existe en Madrid, como existe en Nueva York. Ahí es donde estamos nosotros improvisando. En el caso de Cali ya debemos ir pensando en Cali como área metropolitana. Así es, pero porque hace rato estamos cerca a Jumbo, cerca a Jamundí. Trenes de cercanía para Jamundí, Jumbo, Palmira. Y esto nos va llevando en estos 13 minutos que nos quedan de programa al debate de la movilidad masiva que ya ustedes introducen. Miren, esta mañana en un noticiero radial escuchábamos las quejas de las personas, cuáles son las estaciones del mío de peor desempeño. Y ríase, la primera, la de peor desempeño, es la Tequendama, la que queda aquí al pie de Imbanaco. La segunda, la Cosmocentro, la de Unidad Deportiva. La tercera, San Bosco. La cuarta, Chiminangos, y la quinta, Universidades. Yo pensé que iban a decir que las peores eran las de allá de la Central del Oriente, y lo extraño es que son todas de aquí de la zona del sur, excepto Chiminangos. Esto nos está hablando de que el Estado, los funcionarios de gobierno, no piensan en la comodidad de Juan Pueblo, como dice Francisco, sino en resolver los problemas a las patadas, de cualquier manera, con tal de poder cortar la cinta
y, entre comillas, pasar a una historia mediocre en la ciudad. Yo diría que este debate nos debe llevar a empujar al alcalde a que lidere él, este señor que parece tener sensibilidad real, a liderar un respeto auténtico por el transporte público, porque la ciudad, así como ha dicho, que así no haga nada más en sus 4 años de gobierno, si logra dejar la obra del Jarillón resuelta y enrotada, él quedará satisfecho. Habría que decirle, agréguele, resuelva el problema del Jarillón y resuelve el problema de la movilidad, que con eso es mucho. De hecho, él planteó, perdóname José, no solamente lo de Jarillón, no solamente lo del mío, el sistema de transporte masivo, sino también lo de Encali. ¿No? Sí. Yo diría que esos 3 temas son vitales. Yo le sumaría ahí el tema de seguridad, Alberto. Sí, pero no nos pongamos ahora a pedirle tanto. Eso nos va a dar para otro Sí, pero en movilidad, no nos salgamos de movilidad. Si nosotros logramos que Cali se vuelva una ciudad ejemplo de movilidad pública masiva, como dice Francisco, el carro particular deja de ser necesario. Porque es que es verdad, a mí a veces me da pena, yo lo digo con franqueza, cuando yo voy en un trancón y yo voy solo en el carro, yo digo, pero ocupando 4 o 5 metros cuadrados de vía, uno en un carro, cuando hay tanta necesidad de movilidad, y uno voltea a mirar para los lados y casi todos vamos individuales en unos aparatos grandísimos. Todo eso hay que cambiarlo, es un problema de cultura. Una palabra básica, mire, simplemente nos falta ejecución. El problema es que dejamos los temas, hablamos, pero realmente no ejecutamos. Entonces, yo insisto en que lo que tú decías, José Alberto, el alcalde pues tiene ese ánimo y obviamente gremios como nosotros debemos de estar al lado de él y motivarlo. Creo que él tiene una muy buena relación con los otros alcaldes y se necesita para esta parte de la movilidad trabajar estamos hablando de trenes de cercanía, entre comillas, con Jumbo, Palmira, Jamundí, que tiene que haber una muy buena relación porque este es un proyecto que tiene que también tocar a esos municipios. Bueno, y el gremio como tal, usted que es el vicepresidente del gremio, debiera trabajar a su interior en diseñar propuestas para llevarle al alcalde y al consejo, por ejemplo, sobre el tren de cercanía. Si nosotros lográramos que Cali manejara trenes de cercanías con los 4 municipios que nos conectan, estaríamos dando un salto de garrocha impresionante en el desarrollo de la ciudad. José Alberto, que ese tema nosotros ya como gremio, Grupo Multicultural, lo hemos tocado en una mesa económica que nos la lidera el doctor Francisco Mejía, y esos temas los hemos tocado. Nos falta es llegar y poner eso en blanco y negro para llevar unas cosas muy propuestas al alcalde para que realmente sea la contribución de nuestro gremio a lo que realmente nosotros vemos del día a día y con una visión hacia el futuro de nuestra región y de nuestra ciudad. Eso es exactamente lo que estamos planteando, pero va muy en consonancia de lo que ha dicho el director del programa. Y aquí lo que nos ha faltado es visión de largo aliento, mi querido José. Si nosotros somos capaces de construir de cara al 2032 o al año del 2050, no importa, si nos vamos a alinear con la Comisión Nacional de Competitividad e Innovación que se llama ahora, nosotros sí creemos importantísimo, que Cali haga un ejercicio prospectivo, multidimensional, de cuáles deben ser las apuestas que debe tener la ciudad para que sea competitiva responsablemente, para que no se me entienda la competitividad del siglo XX y no del siglo XXI. Que combinada con la innovación, el emprendimiento, nos lleve a ser una ciudad sostenible. Eso es verdaderamente lo que el nombre del juego. Y la sostenibilidad pasa, como ustedes bien lo saben, por lo económico, por lo social y por lo ambiental. La semana pasada tuvimos en este programa al docente investigador de la Santiago, Federico Vallejo, y a una señorita de apellido Castiblanco, investigadora también, que hizo un estudio sobre movilidad en Cali. Y ríase el dato tan impresionante. El 25% de la gente en Cali se moviliza a pie. A pie. Sí, salió publicado en un periódico. Eso es un dato que yo nunca me lo había pensado. ¿Cómo así que de una de cada 4 personas no usa ni bus, ni mío? Pero eso te está diciendo la situación económica tan grave que atraviesa la ciudad, ¿no? Exactamente. Pero mira, no hay con qué pagar siquiera un bus. Ojalá que eso no quede como un estudio más. Por eso yo hablo de ejecución. Hay que ejecutar, hacer las cosas. Hay que hacer un plan de largo aliento. Plan de ejecutar, porque si no nos quedamos siempre en esto. No,
nuestra ciudad, nuestro sistema de transporte, con todas las debilidades y errores y deficiencias que tenga, también te pasa por un tema de cultura ciudadana, de aprender a querer a nuestra ciudad, de apoyar a los cuando lo hacen bien y obviamente, y ustedes que están en los medios de comunicación, también de estar siendo vigilantes cuando las cosas no se hagan como se deben realizar. Por fortuna, Fernando, hay que decirle en honor a la verdad, esta administración municipal sí empezó muy bien, porque uno de los grandes deseos es recuperar la autoestima, recuperar el sentido de pertenencia y por supuesto el liderazgo de la ciudad, y por eso la Cali que soñamos, de la que habla nuestro alcalde, tiene que ser la disculpa perfecta para empezar, ya no solamente, como bien lo decía, lo reclama Humberto, a soñar, sino a ejecutar, porque es la única forma de nosotros acá. En el Valle del Cauca tenemos dos déficits muy preocupantes, el déficit de asociatividad y el déficit de ejecución. Se lo escuché hace poco a alguien. Somos muy buenos escribiendo, somos muy buenos haciendo proyecciones y soñando esquemas, prospectos, diagnósticos de todo tipo, pero a la hora de ejecutar tenemos un déficit. Bueno, como comenzamos el programa hablando del tema del impuesto automotor, la implicación económica que tiene para todos, pues yo necesito que terminemos con el mismo tema. Pero la gente está diciendo, bueno, ¿y qué hago yo? A mí que me llegó esa... ahora que ya comenzamos a pagar los impuestos de los carros, ¿sí? No hay que pagar. Allá voy. Yo quiero que le digamos qué debe hacer la gente. A ver. Tiene que hacer. Ya la ministra ya lo dijo. Y aquí lo vamos a reiterar aquí en este espacio. No hay que pagar esos impuestos hasta nueva orden. Que van a revolar unas tablas que obviamente se van a seguir analizando. Pero si llega el tabulado... Pero aquellos que han pagado ya, se les va a devolver ese dinero. Eso fue lo que dijo la ministra de Transporte. Entonces, lo más sensato ahora, no paguen bajo ese error que ha dicho el gobierno. No paguen hasta ahora. ¿Está usted seguro? La Secretaría de Hacienda de Bogotá, José, han pagado 52.000 contribuyentes. Y no sabemos cuántos de esos que pagaron bien. Es decir, si pagaron por encima del 10% o del 6.7%, si efectivamente correspondían a la categoría, etcétera, etcétera. Y el articulista del Tiempo, que saca esta nota, dice, hasta que no esté implementada la nueva tabla no se podrá saber si pagaron más de lo que le correspondía. Entonces querría decir que la recomendación para el común denominador es, si su tabulado llegó acorde, páguelo. Si no llegó acorde, no pague, porque usted tiene que hacerle una declaración o tiene que hacer un ajuste con base en un acuerdo que ha hecho hipotéticamente el ministerio. La ministra ha dicho, no, eso ya es un problema que se homologa con las secretarías de Hacienda departamental, que lo planteó muy por encima a nuestro director, pero él tenía razón. Ahí hay un problema gravísimo, porque el impuesto, ¿por qué, si el carro está radicado en Cali, por qué tiene que resolverlo en el departamento? ¿O será que el departamento es el que va a ser simplemente un amigable componedor en la homologación de la tabla? En fin, hay todavía muchas cosas y yo personalmente sigo insistiendo en que esta resolución, lo mejor que puede hacer el ministerio es sacar una nueva para que resuelva el problema de fondo. Bueno, ¿y usted qué aconseja, doctor? Nosotros, digámoslo, como parte del gremio asegurador, lo más importante es que el dueño o tenedor de un vehículo pues lo asegure, porque tiene que cuidar su patrimonio, no solamente incluso mirándole desde su patrimonio personal, sino como el día de mañana, en el caso que tenga, digamos, algún inconveniente, puede afectar a un tercero, y para eso están las compañías de seguro. En el caso nuestro, de nuestra compañía, nuestros clientes los estamos asesorando en todo lo relacionado con el pago de impuestos, el tema de su seguro, de sus coberturas y demás. Entonces yo sí los invito a que vamos metiéndonos en esa cultura del seguro, que es importante para todos, porque pues obviamente se hace un esfuerzo importante para poder conseguir las cosas y ese patrimonio hay que cuidarlo.
Bueno, don Humberto, ¿tiene algo más que agregar? No, yo creo Además de que no paguen. que hay que esperar. El gobierno ha dicho, espérense a que realmente, por ejemplo, el municipio de Bogotá dijo, mire, esperen a que definamos esto y cuando ya está listo, pues se les dirá qué es lo que hay que pagar. Entonces, hasta ahora, digamos, hay que esperar qué medidas aterrizadas va a tomar el gobierno para poder hacer una cosa justa y equitativa para poder pagar. Muy bien. Amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Recuerden que este programa es un aperitivo para que a usted se le abra el apetito por buscar información completa, veraz, oportuna, que le permita ejercer su ciudadanía activa. Si usted actúa como ciudadano, entonces se siente corresponsable de lo bueno, de lo malo, de lo feo, de lo bonito, de lo rico de vivir en la ciudad, en la región y en el país. Todos somos responsables por acción o por omisión de lo que pasa o de lo que deja de pasar. Así que es necesario que dejemos de apuntar con el dedo a los gobernantes de turno, a los políticos de turno, a los empresarios de turno y comencemos a mirar los tres dedos que nos apuntan a nosotros y miremos que nosotros tenemos mucho de responsabilidad en cómo funciona la ciudad, cómo funciona el departamento y cómo funciona el país. Buenos días.